Sonríale al de al lado. Dígale, qué bueno que estamos. Y sean bienvenidos nuevamente todos. Sí. Pues abra su Biblia en el primer libro de Reyes, por favor. Se escucha acá un sonido muy... Primer libro de Reyes, estamos en una serie que le he titulado Comprometidos con Dios y con la palabra. Y quiero recordarles nuestro compromiso con quién es, con Dios y con su palabra, obviamente. Así que esta es la segunda enseñanza respecto a este tema y le he titulado Volverse al Señor. Miren, hoy en día hay personas que se convierten después de compartirles el Evangelio y obviamente eso es volverse al Señor, de una vida sin Cristo a una vida en Cristo. Pero hoy en día también en la iglesia cristiana en general, yo sé que aquí no, pero digo en general en otros lados, hay personas que están en la iglesia pero están muy lejos del Señor. Le han incluso dado la espalda al Señor en muchas circunstancias. Y siempre es importante recibir una palabra para recapacitar o reaccionar. La Escritura nos dice que para avanzar en nuestra vida cristiana, en el libro de Hebreos, que debemos tener puesta nuestra mirada ¿en quién? En Jesús, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Así que pudiera parecer, bueno, esto es para otras personas y no para nosotros, pero sí es para nosotros. Mira, este pasaje nos demuestra que aún los que se decían pueblo de Dios, como hoy nos decimos hijos de Dios, podemos estar ahí en esa denominación, vamos a llamarle, pero lejos, nuestro corazón lejos del Señor. Cuando Jesús estuvo en la tierra, hablaba de los fariseos, de que solo de labios y el pueblo en general lo honraban, pero su corazón estaba ¿dónde? Lejos del Señor. Y pues eso no nos conviene ni honra a Dios, hermanos. Y vamos al primer libro de Reyes, capítulo 16. Y habla del reinado de un rey muy conocido, el rey Acab. Y Acab era hijo de Omri y era el rey de Israel. O sea, en este tiempo el reino ya se había dividido. Después del hijo de Salomón, Roboam, Jeroboam se apartó del reino unificado y 10 tribus quedaron con él en el reino del norte. Y el reino del sur quedó solamente con 2 tribus, lo que era Judá. Entonces, aquí en el reino del norte, pero era el pueblo de Dios, las 12 tribus eran el pueblo de Dios. Y Acab estaba reinando en este punto, versículo 30, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. ¿A cuántos se les hace un buen periodo? Imagínate, 22 años de tener a un mal rey. Si a veces decimos, ay, que se acabe este periodo, y son cortos, estos eran periodos largos. Y fue un rey sumamente malo.
Fíjate, era rey de Israel, pero era malo. No solo siguió los pecados de Jeroboam, que fue cuando se dividió el reino en su idolatría, sino que además él dijo: yo voy a mejorar lo malo o aumentar lo malo. Y se casó con una mujer llamada Jezabel. ¿Alguien ha escuchado de Jezabel? Bueno, se casó con una mujer llamada Jezabel, que no era ni de Israel, era hija del rey de los sidonios, o sea, era un pueblo pagano, un pueblo que no era de las 12 tribus de Israel. Y Dios había prohibido a su pueblo que se casara con extranjeros o extranjeras. Pero muchas veces decimos: pues yo estoy con Dios y si hago esto no pasa nada. Diga, debemos tener mucho cuidado, pasa mucho, es muy peligroso. Así que anduvo en los pecados de Jeroboam y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Diga, qué barbaridad. Pues así andamos muchas veces, adorando otras personas, etcétera. La idolatría no solamente es un ídolo. A veces la idolatría pueden ser posesiones, personas, deportes, gustos, etcétera. Y nos metemos ahí y hacemos un ídolo de eso. ¿Cómo le llaman por ejemplo, a Maradona? El ídolo creo que en Argentina o por alguna zona hay una religión maradoniana. Entonces, aún el término, o el ídolo del rock, o el ídolo de etcétera, porque tendemos a eso. Y mira, el Señor en Éxodo 20 o Deuteronomio 5, donde está la repetición de la ley, su primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él no, más adelante dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y ¿qué? Y celoso. Él no comparte su gloria o la adoración con nadie, diga, con nadie absolutamente. El único digno es Él, el que está sentado en el trono. Entonces, acá se le hizo fácil tomar esta mujer que era idólatra y, diga, una mala influencia. Cuidado con una mala influencia. Ella pues le dijo: mi amor, no pasa nada. Así pasa hoy en día. Hijo, no pasa nada. Mamá, no pasa nada. Abuelito, no pasa nada. O a ver, los abuelitos dicen: pues así es el mundo hoy, no pasa nada. No, hermanos, necesitamos sabiduría, ¿no creen? Y no podemos llamar a lo bueno malo ni a lo malo bueno. Hoy en día eso abunda. Y ya es tan común que ya no nos causa de que algo está pasando a nuestro alrededor. Miren, no estoy justificando, pero nos escandalizamos de que hay la guerra Ucrania y Rusia y están muriendo personas inocentes y niños. Y en Palestina, ahí con los palestinos, es increíble la publicidad. Están muriendo niños y mujeres y de hambre, pero no veo un solo noticiero que diga: todos los días hay miles
de abortos, que son asesinatos de niños inocentes. Entonces ya eso ya quedó como, pues como es legal, no pasa nada, pero es un asesinato de una vida inocente que ni siquiera puede defenderse. Y lo más triste es que la propia mamá o papá o los dos cometen el asesinato. Entonces necesitamos recapacitar y buscar la sabiduría de Dios y centrarnos en lo que vale la pena hacer nosotros como hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Bueno, tenemos un padre que nos dice, por aquí, hijo. Entonces, este hombre era terrible. No solo lo adoró, dice el versículo 32, que hizo un altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Mira, le edificó un templo y aparte una imagen, un ídolo ahí. Para que nos ubiquemos, mira, Sidón ya no existe como tal geográficamente, pero existió lo que antes era Tiro y Sidón, o los fenicios. Hoy en día es la región del Líbano. Sí ubican el Líbano, ¿no? Porque sale mucho en las noticias. En esta guerra de Israel, Líbano, Siria, y Israel está hacia el sur de Líbano. Entonces eran unos vecinos del pueblo de Israel y que ellos conocían que adoraban a un Dios que no es Dios, a Baal. Y esta mujer influyó en su marido para mal. Él ya venía mal desde su papá y sus abuelos y desde Jeroboam. Pero ¿cuántos saben que se puede ser más malo todavía? ¿Han visto eso? Que la maldad va en aumento de una manera impresionante. Y uno dice, ya no puede haber nada más malo. Pues no, hermano, puede haber algo más malo. Cada vez suceden y surgen cosas peores, hermanos. Entonces, hermanas, sean una influencia para bien en sus maridos. ¿Cuántos dicen amén? Una influencia para bien en sus hijos. Y varones igual. No provoquemos a ir al Señor, porque también, ¿quién es el responsable en el hogar? El varón. Y el varón puede parar muchas cosas. Si la esposa está desubicada, ¿quién es el responsable de ubicarla? No es el pastor, es el varón, y nosotros podemos ayudarles. Si buscan consejería, porque luego ni consejería buscan. Ya hasta que la bomba está la mechita así, a punto de explotar. Pero, bueno, nosotros aquí estamos para servirles, pero cada quien sigue su camino, ¿no? Entonces, dice que este hombre le edificó un altar y adoraba al ídolo. Versículo 33, no estaba conforme con un Dios ajeno, quería otro, e hizo altar a Baal, pero el versículo 33 dice que hizo también Acab una imagen ¿de quién? De Acera, otro ídolo pagano. Y ¿cuántos saben que el trabajo es empezar
en el descenso y te vas yendo cada vez más. Te vas a alejar, te empiezas a alejar de Dios y empiezas a enfriarte y empiezas a dejar tus disciplinas espirituales, empiezas a dejar de congregarte y decir: yo no necesito congregarme, yo en mi casa, mi relación, solo Dios y yo. Pero entonces que alguien me explique por qué el Señor dijo: no dejen de congregarse. Y si alguien está enfermo y no puede, eso es otra cosa, no estoy hablando de eso. Pero va de mal en peor. Hizo una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. ¿Para qué? Para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Diga, ouch. ¿Cuántos quieren provocar la ira de Dios? Mira, tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Y la verdad que no nos conviene, hermanos. Lo mejor es volvernos al Señor y caminar con Él, seguir sus pisadas. Y dice que en su tiempo, fíjate, este personaje, Hiel de Betel, reedificó a Jericó a precio de la vida de sus hijos, del mayor y del menor. Dios había advertido que nadie reedificara Jericó. ¿Se acuerdan que fue la primera ciudad que conquistó el pueblo cuando entró a la tierra prometida, ya después de cruzar el Jordán? Y el Señor les dio la estrategia de cómo conquistarla. Dijo: ustedes solo denle una vuelta cada día, lleven el arca y que vayan los sacerdotes y toquen las trompetas. Y durante 6 días dieron una vuelta. El séptimo día dijo que dieran ¿cuántas vueltas? 7 vueltas. Y a la final vuelta tocaban las trompetas y gritaron a gran voz y las murallas se desmoronaron. Algo impresionante que nadie pensaba que pudiera suceder, porque eran unas murallas que decían: nadie puede entrar dentro de la ciudad, son indestructibles. Pero ¿cuántos saben que para Dios eso es como nada? Eso es lo que el hombre construye como si fuera su fortaleza, delante de Dios el menor soplo y se cae todo. ¿Se acuerdan los descendientes de Noé? ¿Qué quisieron construir? Una gran torre que llegue hasta el cielo. ¿Dónde está esa torre? No existe. No existe. O sea, todo lo que queramos hacer que sea impresionante para nuestra seguridad o disfrute, sin Dios va a acabarse, va a desaparecer. Fíjate lo que dice Josué 6:26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente su puerta. ¿Y qué le pasó a este hombre? Fíjate lo que dice ahí en el versículo 34. A precio de la vida de Abiram su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué hijo de Nun. ¿Cuántos saben que lo que está escrito aquí, lo que Dios ha dicho, no es nada más para información o para que nos asustemos? No, es para que sepamos que si Él lo dijo, se va a cumplir.
¿Cuántos saben que siempre ha cumplido su palabra el Señor? Y hay algunas palabras que Él nos dejó, algunas profecías que están por cumplirse, pero se van a cumplir. ¿Cuántos creen que Él va a volver por su iglesia? Anhelamos su regreso. A veces ya como están las cosas, yo a veces pienso como Pablo cuando dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estoy ahí sin saber por qué decidir, porque yo quisiera ya estar con el Señor, pero también quiero quedarme para seguir bendiciendo la iglesia. Pero a veces ya estamos así, Señor, ya ven. ¿Cuántos dicen, ya ven, Señor? Entonces, así estaba el pueblo de Israel. ¿Cómo estaba? Diga, muy mal. Bueno, seguimos. Les había dicho Primera de Reyes 17, ¿verdad? El 16 del 29 al 34 es el contexto. Y el capítulo 17 dice: entonces, cuando todo esto estaba tan mal, entonces Dios envió a un siervo suyo. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, fue y se presentó delante del rey: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Dónde estaba el profeta Elías? En la presencia de Dios. ¿Dónde debemos vivir nosotros y cómo debemos vivir? En la presencia de Dios, hermanos. Muy cerca, constantemente en comunión con Él. Elías no era un personaje conocido en la Escritura, al menos no encontramos ningún antecedente de él. Pero era un hombre que honraba y buscaba a Dios. Todo lo contrario de Acab y en general el pueblo de Israel. Ahora, no era el único que buscaba a Dios y respetaba a Dios y honraba a Dios. Había un buen número de otros siervos del Señor que eran fieles, pero la gran mayoría, más del 90 y tantos %, le habían dado la espalda al Señor y estaban realizando las prácticas más ofensivas para el Señor, como lo es la idolatría, adorar otros ídolos que no son Dios. En México tenemos expresiones muy significativas. Y yo escucho a veces que hay gente que dice, tú a cualquier santo te le hincas. ¿La han escuchado? Y así hay cientos y miles y millones de personas, ¿no? Que a cualquiera, mira, a la llamada Santa Muerte. Es algo que, bueno, para alguien a quien el Señor le lavó la mente, nos regeneró y ahora podemos ver claramente quién es el único Dios verdadero. Hay solo un Dios verdadero y es Jehová. Y a muchos, a cualquiera. Hay algunos que hasta vivos los ven como santos y se les hincan. Ahora, la Escritura dice que nuestra rodilla debe doblarse solo ante ¿quién? Ante el Todopoderoso. Y ahí tenemos a los amigos de Daniel que los querían obligar a adorar a la estatua de Nabucodonosor y ellos dijeron, no lo vamos a hacer, aunque nos cueste la vida. Y hoy en día las cosas están cada vez peor, volvemos a lo mismo y nosotros pareciera que ya no vemos que estén pasando cosas terribles. Entonces viene Elías, ¿quién lo envió?
Dios. Dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, Él nos estaba adjudicando que Él tuviera el poder en sí de parar la lluvia y hacer llover. ¿El poder quién lo tiene? Dios, pero Él nos usa a nosotros para llevar el mensaje y al final Él oró para que Dios enviara la lluvia. Pero el plan ¿de quién era? De Dios, hermanos. Dios quería que reaccionara a su pueblo. Mira, muchas veces nosotros podemos estar pasando por circunstancias difíciles, no siempre, pero en ocasiones es porque Dios quiere que reaccionemos a algo. Puede ser enfermedad, puede ser accidente, puede ser diversas cosas. Y lo que el Señor quiere es que volteemos a buscarlo a Él, porque ya vamos por otro lado. ¿Cuántos saben que solo hay un camino para llegar al Padre? Y es a través de Jesucristo, de su obra redentora, de su enseñanza, y que Él nos llamó a tomar nuestra cruz, negarnos cada día y seguirle. Es el único camino para llegar al Señor, a Dios, al cielo. Pero el mundo pone ¿cuántos caminos? ¿Cuántas religiones hay hoy en día en el mundo? Hay cientos o miles y no sé si millones. Y cada quien escoge la suya y dice, todas las religiones llevan a Dios. Diga, no es cierto. No es cierto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pero aquí estaba su pueblo alejándose de Él, ofendiéndole, dándole espalda, y como si nada pasara. Y hoy en día muchos nos decimos cristianos y puede ser que estemos alejándonos del Señor. Y fíjate lo que le dijo, no va a haber lluvia, pero luego le aumenta el castigo, ni rocío. O sea, el rocío es esencial cuando las lluvias paran, cuando se acaba el periodo de lluvias, y después el rocío sigue teniendo una función especial en toda la creación. Entonces, Dios siempre ha hablado a su pueblo, Dios siempre ha hablado a su iglesia a través en el Antiguo Testamento por los profetas. Ahora en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, dice el escritor de Hebreos, porque el Nuevo Testamento nos habla ¿de quién? De Jesús, y el Antiguo Testamento también. Pero vino Él y se encarnó en una persona, en Jesús, siendo Dios, y vino y nos habló a todos nosotros, porque esta es su palabra. Y muchos la tomamos en poco, a la ligera, a la ligera. Así que nadie puede decir es que no me dijeron, no me advirtieron. Dios está siempre hablándonos. Y cuando hay tiempos así de pecado en incremento, en aumento, con mayor razón el Señor habla, para que nosotros no nos dejemos arrastrar por esa corriente. Por eso el apóstol Pablo dice, no se conformen, no se amolden a este tiempo. Ahí dice a este siglo, pero en particular nos habla a cada uno de nosotros, no te amoldes al tiempo que estamos viviendo, el tiempo moderno, donde ya la inteligencia artificial te dice qué hacer, donde ya las redes sociales son las que te dicen qué creer y qué no creer. Es que lo vi ahí en YouTube,
y le creemos a eso, pero no vamos a las Escrituras a ver qué me dice Dios. Y hoy en día muchos no quieren hablar de que si andas en pecado, arrepiéntete y regresa al Señor. No, es que, ¿para qué les dices eso? Es que, si no, las consecuencias pueden ser terribles. O ¿qué te gustaría? ¿Que nadie te advierta y que te llegue el ramalazo inesperadamente? ¿O que alguien te advierta y recapacites y corrijas el camino y recibas la misericordia de Dios? El Señor siempre ha odiado la idolatría, la inmoralidad y toda forma de pecado. Y el pecado está aumentando pues, de una manera impresionante, hermanos. No sé si te fijas que como que hay un sistema para estar inventando nuevas maldades. Y cada vez, oye, ¿cómo que están haciendo esto? Pues sí. Así que los siervos del Señor deben alertar a los demás, a los hermanos, pero también a los no creyentes. Porque los no creyentes están en mayor riesgo. ¿Cuál es su final si no se arrepienten y se convierten al Señor? El infierno, hermano, no les den miedo. Ya les digo que hay gente que no quiere. No, ¿cómo? Vas a asustar a la gente. Pues Jesús habló de ese tema, ¿sí o no? Muchas veces decía, van a ser echados en el infierno de fuego, donde el gusano no muere y la llama nunca se apaga. Y pues si Él lo habló, nosotros ¿por qué no podemos hablar de eso? Porque es una realidad. Pero también habló de esta noche estarás conmigo en el paraíso, en la gloria, le dijo a aquel ladrón. Y hay dos destinos al final de nuestra vida, no hay muchos destinos. O estar con el Señor o estar sufriendo por toda la eternidad. ¿Qué les dijo Pedro en su primer discurso en Hechos capítulo 2 a los judíos? Viene el Espíritu Santo, empiezan a predicar a Cristo crucificado pero resucitado. Y entonces llega un punto donde le dicen a los que los estaban escuchando, que eran judíos, ustedes mataron al dador de la vida. Ustedes gritaron ahí delante de Pilato, crucifícale. Y ustedes fueron y lo vieron ahí y aún colgado en la cruz, sufriendo, todavía se burlaban de él. Y decían, mira, si es Dios que se baje. Pero Jesús nunca se iba a bajar porque a eso vino, a morir por ti, por mí, por nuestros pecados en la cruz. Y entonces cuando Pedro los confronta y ellos entienden lo que había sucedido, que el Mesías que habían estado esperando, ellos habían gritado, crucifícale, dice que se compungieron de corazón, o sea, se sintieron una carga. ¿Alguien siente algo cuando peca? Así como que, ay, estoy mal y yo soy cristiano. Bueno, ellos, imagínate la gran contrición que tuvieron al entender, porque les fue abierto el entendimiento y comprendieron que Jesús era el Mesías. Y dice, se compungieron de corazón, fíjate esa expresión, sinceramente. No solo emocionalmente o intelectualmente, sino en lo más profundo de su ser. Porque hoy en día también hay muchas personas
que solo dicen, sí creo en Jesús, pero intelectualmente, en su mente. Y eso está bien hasta cierto punto. El asunto es de que lo hagan de corazón, con todo su ser, como veíamos hace 8 días, que el primer y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No puede ser solo de una forma física viniendo aquí o intelectual o emocional. Debe ser con todo tu corazón. Porque si no, estamos pareciendo. ¿Cuántos saben que a veces parece que es cristiano? Pero ¿cuántos saben que él sabe quiénes son y quiénes no son? Y el que no es también sabe, porque sus hechos, su vida, demuestra si eso no es. Y aquí, como les digo, podemos estar todos muy bien y parecer cristianos, pero en tu vida cotidiana y en tu trabajo, en donde tú te desenvuelves, ¿cómo eres? En tu mente, ¿cómo eres? ¿Cuántos saben que Él nos cambia la manera de pensar también? En cómo hablas, cómo dominas tu carácter, cómo eres fiel al Señor o no. Cada uno sabemos. Yo lo único que te estoy diciendo es: ten cuidado, hermano y hermana. Arrepiéntanse, les dijo Pedro. Arrepiéntanse de sus pecados, de su maldad, y conviértanse al Señor. O sea, arrepentirse es ir en un camino y ver que ese es el que lleva a la perdición, y regresar al camino angosto que es siguiendo a Cristo Jesús. Para perdón de sus pecados, dice. ¿Qué es lo que lleva al hombre al sufrimiento por toda la eternidad? Los pecados. Por eso Jesús no murió por nuestra economía, por nuestra salud física, aunque dice que por su llaga fuimos sanados. Él sigue haciendo milagros y nos sigue dando vida, etcétera. Pero lo principal dice que murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Porque estábamos, dice Pablo, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y Jesús nos dio vida. El Padre nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe en Él. Pero a veces solo lo decimos intelectualmente. No, yo sí creo en Jesús, sí creo que es Dios, sí creo que se encarnó, tomó forma de hombre, de siervo. Sí creo que murió en la cruz por mis pecados. Y sí creo que ahora Él vino a darnos vida eterna. Pero solo aquí no va a producir una nueva vida. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas ya no vivimos, no pensamos, no vemos, no actuamos como antes. Es una nueva vida, es una regeneración, una transformación de todo nuestro ser, hermanos. Y a veces tomamos en poco todo y decimos: ¿qué tanto es tantito? Bueno, todo eso ofende a Dios. Y el Señor sigue extendiendo su mano hacia nosotros. Así que siempre los profetas y los siervos del Señor estamos llamados a advertir las consecuencias tremendas de darle la espalda al Señor. Aunque digamos: aquí estoy, soy cristiano, pero le estás dando la espalda en tu vida cotidiana. Mira, hay una batalla impresionante por la adoración desde el principio del mundo. ¿Y sabes el enemigo dónde ha llevado a muchos? A adorar a los ídolos. ¿A quién están adorando realmente? Al enemigo, al diablo.
El apóstol Pablo dijo que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican. Así que lo que los gentiles adoran a los ídolos, ¿a quién es? Igual. Y nosotros que deberíamos adorarle en espíritu y en verdad, como dijo en Juan 4 el Señor hablando con la mujer samaritana, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿por qué dijo verdaderos adoradores? Porque hay falsos adoradores que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella con sus vidas, con su manera de comportarse, con su manera de relacionarse con Dios. A veces lo menospreciamos tanto como, pues si tengo tiempo, si puedo, cuando Él está 24 horas, 360 y tantos días al año, siempre cuidando de nosotros. Y nosotros, pues sí, esto, sí, aquello, si no se me presenta esto, sí. ¿Qué dijo el Señor? Lo primero es Él. Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. No tengo que trabajar los domingos porque si no, no la hago. Pues échale ganas, no la vas a hacer. Sobre todo con el Señor. Elías es mencionado en los evangelios en conexión con el ministerio de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? De hecho, Juan el Bautista, ¿cómo vestía? Muy similar a Elías. Dice que se ponía no era capa, era una piel ahí con un cinto de piel y comía langostas y miel, iba a decir chochos, pero y miel de abeja. Y también en otro pasaje Santiago dice que Elías era igual que nosotros, un hombre sujeto a pasiones. O sea, no creas que ellos no sentían, o que no, es que Dios los hizo perfectos. Dios hizo al hombre perfecto, pero ¿qué hizo el hombre? Hicieron muchas transgresiones. Y en este mundo caído no hay quien se escape, no hay justo ni aún uno que haga el bien y nunca peque. El único fue Jesucristo. Por eso su sacrificio es válido y perfecto por nuestros pecados y para nuestra salvación. Y aparece Elías, dice que venía de Tisbe, de Galat. Galat era la zona oriente del lago de Galilea. Creo que Manasés era el que recibió esa zona como su heredad entre las tribus de Israel, porque José murió, pero quedaron sus dos hijos, Manasés y Efraín. Entonces aparece ahí delante de Acab y no sabemos nada de él. Muchos hoy en día quieren ser famosos, que todos sepan mi ministerio y cómo Dios me usa. Dice que los que buscan eso, ahí tienen su recompensa, dijo el Señor Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan? Los que buscan el reconocimiento de las personas, ahí tienen su recompensa. Pero nosotros buscamos el reconocimiento de nuestro Dios. Y yo quiero su recompensa, hermanos. Porque eso dice la Biblia, que recibiremos galardones o premios el día que estemos con Él. Así que Él llegó como un don nadie. Pero nadie puede negar que había sido enviado por Dios. ¿Por qué no podemos negarlo? Porque sucedió lo que Él había dicho.
y porque la mano de Dios estuvo en su vida. Dios usó a un hombre para hacer que el pueblo de Dios doblara su rodilla nuevamente ante el único Dios verdadero. Y para hacerlos reconocer que no hay bien para nosotros fuera de Dios, hermanos. Separados de ti, nada bueno podemos hacer. Separados de Él, estaríamos peor. ¿Cuántos tienen algún problemita ahorita? Muy poquitos, gracias a Dios. No, yo sí tengo varios. Pero imagínate si estuviéramos sin Cristo, ya nos habríamos vuelto locos. O traerías una gastritis con úlceras y no sé qué tantas cosas suceden. Pero a paz nos llamó el Señor, dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Él tiene cuidado de nosotros. Y no va a pasar nada que Él no permita. Y si permite algunas cosas, es para que nos acerquemos más a Él, para que lo honremos más a Él. Y para que otros digan: oye, pero si estás pasando todo esto y te veo tranquilo. Bueno, porque yo sé que el Señor me sostiene. El Salmo 103 dice que Él rescata del hoyo nuestra vida. Y Él nos corona, o sea, nos bendice nuevamente. ¿A cuántos los ha sacado de algún problema grave? A mí de muchos. Y luego me bendice más. Y en el momento de la situación uno llora. Aunque yo era muy machito, pero el Señor me enseñó a llorar. A veces nos queremos hacer así. El Señor. Mira, si el Señor lloró, ¿se acuerdan? En la tumba de Lázaro, es que el Señor lloró. Él no era insensible. Él nos entiende, hermanos. Por eso podemos ir a Él, clamar a Él. Y como dice la Escritura, entremos hasta el trono de la gracia por el camino que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Y clamemos a Él, pidámosle a Él que nos ayude. Y Él nos escucha y en el tiempo oportuno nos ayudará a salir adelante. Y si es nuestro tiempo de partir, gloria a Dios, porque se acabaron las aflicciones, dolores, temores, todo. El morir es ¿qué? Dígale al de al lado: es ganancia, no tengas miedo. Elías sirvió a su generación, hermanos. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Parece que no servimos ni en la casa. Pero estamos llamados a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. O sea, seamos siervos de Dios, hermanos. Pareciera que hoy nadie quiere servir al Señor, no hay compromiso. Por eso el tema es comprometidos con el Señor y con su palabra. Y ahora solo queremos, no, que me dé, que me ayude, que me haga esto y aquello. Y nos vamos, muchos recibimos el milagro y nos olvidamos. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? La gran mayoría fueron ingratos, malagradecidos. Solo uno, el 10%. Espero que seamos de ese 10%, hermanos. Pero él sirvió sin temor. Imagínate enfrentarse a un rey tan malvado. No era cosa fácil. Imagínate los amigos de Daniel enfrentándose a Nabucodonosor, que era malvadísimo, que le sacaba los ojos a los que tomaba por prisioneros, que hacían barbaridad y media. Y nosotros a ver le tenemos miedo a la vecina o al abuelito. Es que mi abuelito, pues es mi abuelito.
Sí, es tu abuelito, pero también, ¿no quieres que se salve? Mira, ellos estaban tan mal en Israel que estaban en una sequía espiritual, pero no se daban cuenta. El Señor tuvo que mandar una sequía natural para que reaccionaran. ¿Cuántos han vivido una sequía de 3 años y medio? ¿Sí? Es terrible, ¿no? ¿Alguien más? ¿Sí? Una sequía es terrible. En mi pueblo había un dicho que decía, de la mucha agua, algo queda. Cuando no hay agua, nada queda. Nada crece, nada puede producirse. Y el Señor dijo que en Juan 7, Jesús, en la fiesta de los tabernáculos, dijo, en el capítulo 7, 37, si alguno viene en pos de mí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero ¿cómo estaba el pueblo de Israel? Seco espiritualmente, yéndose tras Baal, tras Acera, haciendo lo que ofendía a Dios. Su estado espiritual era igual que el tiempo de sequía o peor. Y después el Señor, versículo 2, le dice a Elías, ya vete. ¿Cuántos saben que Él cuida de nosotros? No le dijo, quédate ahí delante de acá. Vete al arroyo de Querit. Ese arroyo pues tenía agua. Dijo, de ahí vas a tomar agua. Y yo voy a mandar a los cuervos para que te alimenten. Mira, los cuervos eran animales inmundos. ¿Cuántos saben que Dios puede usar? Y dice el pasaje que en la mañana y en la noche o en la tarde, ¿qué hacían los cuervos? Le llevaban pan y carne. ¿Alguien le entra? Es natural que el cuervo pudiera llevarle a sus pollitos, a su nido. Pero a un hombre que está ahí en una cueva, pero nuestro Dios es soberano, hermanos. Él está sobre toda su creación. Y allí estuvo Elías por un tiempo bebiendo y comiendo. Mientras en Israel empezó a faltarles el agua. Se secó el arroyo. Se secó el arroyo y entonces algo había que hacer. Pero lo que hay que hacer es decirle, Señor, ¿ahora qué hago? ¿No lo creen? ¿No creen que es mejor preguntarle al Señor? Así que Elías obedeció al Señor en ir con Acab, plantearle la situación, irse a donde el Señor le dijo y quedarse ahí. Y cuando se secó el arroyo, el Señor le dijo, ve, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Fíjate lo irónico. ¿De dónde era Jezabel? De Sidón. O sea, no lo mandó con una viuda de Israel, una viuda piadosa, con alguien pagano. Le dijo, vete a Sidón y quédate ahí, yo le he dado orden. ¿Quién manda en esta tierra, hermanos? Sobre todos. El juez injusto, ¿qué hizo? Hizo justicia por la insistencia de aquella viuda. Y el Señor dijo, ¿qué? ¿Yo no les haré justicia a ustedes que claman a mí de día y de noche? Claro que les haré justicia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos necesitan que les haga justicia en algo? Dile, Señor, haznos justicia. Y entonces lo mandó ahí a esa casa con esa mujer y dijo, yo le he dado orden allá a una mujer viuda que te sustente. Y él ni chistó. ¿Cómo con una viuda uno diría?
y pobre. No, él confiaba en el plan de Dios. ¿Cuántos confían en el plan de Dios? Él tiene un plan en tu vida, hermano. Pero si no te metes ahí, estamos perdidos. Por eso batallamos tanto. Y dice que entonces se levantó Elías y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad se encontró a la viuda y ella estaba yendo por agua y por un poco de leña, porque ya tenía poquita harina y poquito aceite. Y dice que iba a hacer el último pan que podía hacer, porque ya se iban a dejar morir con su hijo, ella y su hijo. Tenía un hijo la viuda. Y el profeta le dice: hazme primero a mí una torta. Y como que al principio la señora: no, pues ni te conozco. Pero Dios algo había hecho en su corazón. ¿Y qué hizo? Le hizo la torta y le dio agua. Y dice que a partir de ese momento la harina de la tinaja no se acabó, ni el aceite de la vasija se acabó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor. Dios es maravilloso, hermanos. Entonces, Dios usó cuervos y a una viuda pobre que no era de Israel. Así que esperemos que Dios haga las cosas como Él quiere. Se lo mandó a la misma tierra de Jezabel, fíjate. Así que allá estaba Elías. Y si le damos el primer lugar a Dios, Él te va a bendecir y te va a multiplicar, hermanos. A veces le escatimamos a Dios tiempo, le escatimamos en nuestras ofrendas y nuestros diezmos, y no te voy a pedir más dinero. Eso es algo que debería ser natural en todo cristiano. Ustedes saben que no somos de los que andamos sacando dinero. Lo que le corresponde al Señor. Cuando ponemos al Señor en primer lugar, ¿qué hace el Señor? Él se encarga de nosotros, hermanos. Y esta mujer lo puso en primer lugar siendo pagana, y Dios la cuidó por 3 años aproximadamente. Imagínate, ¿no? Todos sufriendo y ellos tenían que comer y que beber. Jesús, hablando de Elías en Lucas 4:26, dijo: miren, muchas viudas había en Israel, pero a ninguna de ellas fue mandado Elías, sino a la viuda de Sarepta. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del general Naamán, pero sanó solo a Naamán, un general pagano también. ¡Wow! Así que fíjate, el rey en su palacio y el pueblo en general estaban batallando con la comida y el agua. Pero Elías no, el siervo de Dios estaba tranquilo. El que obedece al Señor siempre tendrá cuando menos lo necesario, a pesar de las peores circunstancias que estén alrededor. Y luego viene un acontecimiento de la enfermedad del hijo de la viuda y se muere. Y la viuda pensó que por sus pecados y la presencia de Elías ahí había muerto su hijo. Le dijo: ¿qué tienes conmigo? ¿Vienes a recordarme mis iniquidades? Y él dijo: no. Y subió al joven a su aposento, se puso sobre él y oró a Dios. ¿Y qué hizo el Señor?
lo resucitó, hermanos. No hay nada imposible para Dios. Así que, por difícil que sea nuestra condición de salud, de economía, de relaciones, Dios puede sacarnos adelante, hermanos. Sea lo que sea, no hay nada imposible para Dios. Y viene Elías y le entrega a su hijito. Imagínate esa viuda bendecida también. Y viene el final en el capítulo 18 de Romanos. Pasados muchos días, dice, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año. Fíjate, ya habían pasado 3 años. Diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Imagínate, pero si yo le dije que no iba a llover y Acab debe estar enojadísimo. Ahora, si tú lees el pasaje con calma, Acab lo buscó, quería matarlo. No creas que quería darle de comer o agua, no, quería matarlo. Pero Dios se encargó de ponerlo en un lugar donde no lo encontraran. Nadie se imaginó que con una viuda pobre iba a estar Elías. Entonces le dice, ahora regresa y ve delante de Acab y dile que yo ya voy a hacer llover. ¿Y qué hizo Elías? Dice el versículo 2, que fue Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. O sea, no estamos hablando, se lee fácil. Pero eso de que no tengas para comer, ni tus hijos, ni tu abuelito, tu abuelita, que están en situación más vulnerable, no es cualquier cosa. Mira, Dios nos ha bendecido tanto que cuando menos tenemos que comer. ¿A alguien le ha hecho falta comida? Si alguien está en necesidad, pida una despensa, ahí hay para una despensa. Pero yo confío en que la promesa de Dios de que no hay un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan es una realidad en todos nosotros. Cuando menos un taquito de frijoles, cuando menos un vasito de leche bronca o un queso ranchero y una salsita de molcajete y unas tortillas así infladitas. No faltarán, hermanos. Y fue Elías, diga, qué valiente. ¿Y nosotros cómo somos? Somos muy sacatones, hermanos. No queremos ni que sepan que somos cristianos. Y había salido Acab con su mayordomo Abdías a buscar dónde podría haber pasto para sus caballos. Estaban ya trasijados. No sé si se entiende ese término, cuando se les ven ya las costillas nada más. ¿Dónde habrá pasto para nuestros caballos? Y se dividieron el país, y Abdías encuentra a Elías y se asusta, porque Elías le dice, ve y dile a Acab que voy a ir a hablar con él. Y Abdías dijo, no, me va a matar, porque mira, yo sé que el Señor te ha protegido, y si el Espíritu Santo te lleva a otro lugar, y yo le digo a Acab, está en tal lugar Elías, y viene y no te encuentra, me va a matar. Y Elías le dice, no me voy a ir a ningún otro lado, dile que venga y aquí me va a encontrar. Y Abdías era un siervo de Dios que tenía que aguantar toda la podredumbre que había en Israel, porque este Abdías es el que protegió a un buen número de profetas de Dios, de siervos de Dios, escondidos, dándoles lo esencial también, pan y agua. Si se hubiera enterado acá, ¿qué crees que habría hecho? Peor si se hubiera enterado Jezabel, porque Jezabel andaba detrás de todos los siervos de Dios para matarlos. Ya había matado a algunos. Y Abdías le dijo, no seas así conmigo. Pero hay que ser valientes, hermanos. Cuando viene de Dios hay que hacer las cosas porque Él nos respalda.
Y entonces Abdías, pues con temor, me imagino, fue ante Acab. Versículo 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. ¿Y qué hizo Acab? Fue a encontrarse con Elías. No le hizo nada a Abdías. Diga, gloria a Dios. Versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le echó la culpa a Elías de los problemas de Israel, de la sequía. Le dijo, ¿tú eres el que perturbas a Israel? ¿Cuántos saben que los que no tienen claridad se han metido en la idolatría, le han dado la espalda a Dios, aunque se digan cristianos, pero están alejados de Dios, ya no piensan? Y le echan la culpa ¿a quién? A otros, desde Adán y Eva, la mujer que me diste, la serpiente, etcétera. No, asumamos nuestras responsabilidades. ¿Quién era el culpable? Acab, porque él era el rey de Israel. Pero le dice Elías, tú eres el que turbas a Israel. Y Elías le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Por qué? Dejaron los mandamientos de Jehová y se fueron tras los dioses que no son dioses, tras los Baales. Mira, ¿Dios es malo? No. Dios solo hace cosas buenas. Pero le estaban adjudicando a que Dios estaba haciendo cosas malas. Pero ellos eran los que estaban dándole la espalda al Señor. Y le dice entonces Elías a Acab, envía y reúneme a los 450 profetas de Baal y a los 400 de Acera. Fíjate, había 850 profetas falsos que predicaban y enseñaban dioses falsos, que llevaban a la idolatría al pueblo de Israel. Hoy en día hay muchos profetas falsos, hay muchos pastores falsos, hay muchos predicadores falsos que dicen el nombre de Dios, pero hacen todo lo contrario a lo que Dios dice. Y entonces Acab fue y trajo a los profetas de Baal. Los de Acera no fueron. Diga, no dice por qué, pero yo me imagino. Entonces Elías convoca a todo el pueblo de Israel al monte Carmelo. Y ahí reúne al pueblo y los 450 profetas de Baal. Versículo 21. Y sigue siendo un tema hoy para nosotros como cristianos. ¿Hasta cuándo tendréis un pie en el mundo y otro en las cosas de Dios? En otra forma de decirlo, porque dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? O sea, decían, Jehová es Dios, pero Baal también es Dios. Y dijo, si Jehová es Dios, sigan a Jehová. Y si Baal es Dios, pues síganle con Baal. ¿Y qué hizo el pueblo? No respondió palabra. Fíjate, a ese punto se llega cuando te alejas de Dios, cuando le das la espalda a Dios. Te dicen, es que Baal no es Dios, Jehová es Dios, Cristo es el Salvador, y ni responden. Y entonces hace el reto a los profetas de Baal, ustedes lo conocen. Dice, ok, vamos, el Dios que conteste con fuego, ese es el único Dios. Y les trajeron 2 bueyes y los destazaron
y los profetas de Baal prepararon su altar a Baal, pusieron ahí las piezas del buey, pero dijo: pongan leña, pero no le pongan fuego. Y él también preparó el altar con 12 piedras, hablando de las 12 tribus de Israel. Puso leña y dijo: échenle 12 cántaros de agua, que se moje todo el sacrificio del buey, la madera. Y como le hicieron como un rodete, se llenó de agua ahí, se mojaron las piedras, todo. Y alguien dice: ¿y de dónde sacó agua? Bueno, ya saben que hay manantiales que aún a pesar de sequía siguen produciendo algo de agua, porque el pueblo de Israel se habría muerto si en 3 años y medio no tuvieran ni siquiera agua para beber. Entonces, allí estaba cerca el arroyo de Sison, creo. Y no dice exactamente dónde trajeron el agua. Pero les dijo: ustedes primero, a los profetas de Baal. ¿Y qué hicieron? Por horas gritaron, le danzaron, clamaron a Baal, le pedían que viniera y que se manifestara. Y dice que con sus cuchillos se sacaban, se cortaban, o sea que aventaban sangre por todos lados. Era una práctica pagana. Y gritaban y gritaban y gritaban. ¿Y qué hizo Baal? Nunca contestó, porque no es Dios. Y Elías les decía: a lo mejor no es tan poderoso su Dios, a lo mejor está dormido, déjenlo su siesta. ¿Saben que nuestro Dios no necesita dormir? Y que su oído está atento a nuestras oraciones, que sus ojos están sobre nosotros. Es el Dios glorioso y maravilloso que tenemos. Y entonces vino la hora del sacrificio y nunca respondió Baal, porque no hay Dios fuera de Jehová, hermanos. No hay salvación fuera de Jesús. Y entonces él reunió al pueblo, lo acercó y les dijo: vamos ahora a clamar al único Dios verdadero. ¿Y qué hizo Elías? Empezó a clamar y le dijo: respóndeme, Señor, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cuál era el propósito? Volver el corazón. Volvámonos al Señor con todas nuestras fuerzas, hermanos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Es el mejor lugar para nosotros. Es lo que más nos conviene. Dejemos de andar ahí papaloteando, perdón por la expresión, y jugándole ahí a sí, no, y a veces sí, y a veces no. Es muy peligroso. Y entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Dale un aplauso al Señor. Ese es nuestro Dios. Él sí responde. Clama a mí, yo te responderé, dice Él. Pero el que no se quiera volver a Él, pues sígale. Pero no dirá que no le llamó el Señor a nuevamente rectificar. Y entonces, termino con esto, versículo 40. Dice que se postraron todos, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hermanos, si tú y yo no reconocemos que nuestro Dios es el único Dios verdadero y nos volvemos a Él
y le servimos con valentía, así como lo hizo Elías, quién sabe cómo vayamos a terminar. ¿Cómo quieres terminar tus días? Amargado, gruñón, gruñona, decepcionado, inconforme. Hay muchas maneras de terminar la vida. O confiando en el Todopoderoso, descansando en el Todopoderoso. ¿Y tú sabes qué pasó con los profetas de Baal? ¿Qué hay que hacer con los ídolos y los siervos de los ídolos? Obviamente no literal, pero sí. ¿Sabes qué? No. Ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Amén. Ponte de pie, hermano. Y conoces el resto de la historia. Elías oró por lluvia. ¿Y qué hizo Dios? Mandó la lluvia. Clama al Señor y te puede pasar como al siervo de Elías, que le dijo Elías: ve y ve si ya viene una nube del mar. Y fue 6 veces y dijo: no veo nada. ¿Cuántos están así? Que dicen: yo le he pedido al Señor, no veo nada. Bueno, no dejes de clamar, porque la 7ª vez, que séptimo es todas las veces, como cuando a Pedro le dijo: perdona 70 veces 7, es todas las veces. Sigue clamando. Y regresó y le dijo: veo una nubecita como de la palma de una mano. Y le dijo: ya viene, córrele. Sabes que aunque no veas nada, Dios está obrando a nuestro favor. Hay un canto que tenemos que dice: aunque no pueda ver, yo sé que Dios está obrando. ¿Cuántos tienen una situación donde no ven la luz de la salida? Levanta tus manos y dile: Señor, yo confiaré en ti. Aunque no vea cómo voy a salir de esto, aunque no vea una solución, aunque parece que todas las puertas se cierran y que todo empeora y que las cosas están de veras muy complicadas, yo voy a confiar en ti, Señor, hasta que tú vengas y obres en mi necesidad. Dile: Señor, hoy te entrego mi necesidad, la pongo en tus manos, porque el Señor nos dijo eso: echa sobre mí tus cargas. Ya no la cargues, hermano, hermana. No cargues esa situación, esa necesidad, lo que andas cargando. No lo cargues, no hay necesidad. Jesús dijo: déjame tus cargas, yo sí puedo con ellas, yo te voy a sustentar, te voy a ayudar. Necesitas ir por la vida más ligero, más ligera. No te estés cargando cada vez más con otras cosas. Cada que venga una situación, déjamela a mí, dice el Señor. Dile: aquí estoy, Señor, yo te entrego todo. Y quiero volverme a ti con todas mis fuerzas, de todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Quiero estar muy cerca de ti, quiero estar apegado a ti. Ahí es el lugar seguro, y nos sabemos el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y es real, es cierto, pero ¿sabes qué? Solo lo sabemos aquí. No, confía en Él, acércate a Él, y ahí hay protección, ahí hay bendición, ahí hay todo lo que tú y yo necesitamos. Oh Dios, perdónanos si nos hemos alejado de ti, si nos hemos extraviado, si nos hemos dejado llevar por filosofías, por religiones, por falsos profetas, falsos maestros, y hemos sido arrastrados a una fe que no es la fe que te honra a ti. Muchos han sido arrastrados a una fe para su autocomplacencia, y piden solo para sus deleites, no para la gloria de Dios.
Queremos cambiar, Señor. Si tú quieres, díselo. No creas que yo te estoy manipulando. Pero yo sí quiero cambiar, hermanos. No sé tú, pero yo quiero cambiar y quiero volver al primer amor, como le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso. Vuélvete al primer amor. Porque Él no cambia, Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Sigue amándonos y quiere bendecirnos abundantemente mientras estemos aquí, porque el día que venga y nos lleve o nos llame antes, se acabaron todos los problemas, pero aquí Él nos ayuda. Si estás con tu esposo, tu esposa, tómale de la mano con algún amigo o familiar y dile: Señor, ayúdanos. Como familia necesitamos también de ti. Restaura las familias. Señor, ayúdanos a con sabiduría acercar a nuestros hijos a ti, mi Dios. Porque no queremos que se pierdan ellos. Oh, Señor, qué bueno que te tenemos a ti. Gracias por tus promesas y tus bendiciones. Olvídate, fuerzas de mi ser, oh Señor. Mi juventud y mi vejez te adoraré. Como los héroes que nos precedieron, me dejaré consumir por ti. Y mientras en mí haya fuerza, pelearé hasta el fin. Tómame, aquí estoy, con las manos levantadas a ti, Señor. Mi vida vengo a ofrendar para corresponder en gran amor. Tómame, aquí estoy, con las manos levantadas a ti, Señor. Mi vida vengo a ofrendar para corresponder en gran amor. Pues vaya, hermano, como Elías, porque usted es como Elías allá afuera, para que otros se vuelvan a...